Buenos días y bienvenidos a una nueva edición más de Salir a flote con audacia, ¿de acuerdo? Esta edición, que es mensual, la hemos convertido ahora en mensual, como sabéis, es una edición que está preparada para ofreceros fundamentalmente información y formación en cuestiones, aspectos innovadores. Nuestro formato ya lo conocéis. Media hora, el ponente, que en este caso es Sergio Sánchez Famoso, responsable de desarrollo de la consultora IDD, nos va a hablar de un tema muy interesante y que está muy de moda y que lo va a estar mucho más, como es la inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos. Al cabo de esa media hora tendremos 15 minutos para dialogar con él. Algunas preguntas las podéis hacer en directo, las podéis hacer a través del chat, como queráis, ¿de acuerdo? Y terminaremos el evento. Como sabéis, luego podéis verlo nuevamente porque lo incorporamos a nuestros canales de la web y de YouTube. Y con el vídeo hacemos también otros vídeos más pequeños de 3 minutos. Somos rápidos, como el ave que circula por nuestro territorio nacional, llegando a las personas a punto y si no te devuelven el dinero, pues aquí igual. Sergio Sánchez Famoso, muchísimas gracias y buenos días. Bienvenido. Pues muchísimas gracias por invitarme. Es un placer, como siempre, compartir este rato con vosotros e intentar pues, trasladar, Julio, en esta media hora muy rápido, pues 4 conceptos por lo menos básicos de lo que está pasando en el sector de los recursos humanos y cómo la tecnología está afectando. Entonces, pues todo tuyo, aquí estás y te espero dentro de media hora. Hasta ahora. Pues voy a compartir hoy me tenéis que ver. Te tengo que hacer hospedero. Sí, me tienes que darme permiso. Va, a ver, ¿no? Para compartir la pantalla. Ahora sí. Vale, pues ya lo tengo. Entiendo que estáis viendo todos ya mi pantalla. Sí, así es. Y bueno, pues mira, he hecho una especie de índice de 4 cosas que yo creo que son importantes, ¿no? Y antes de meternos en el tema, es importante saber qué es lo que está pasando en el tema del desarrollo de las personas en el mundo empresarial. Algo que tiene que ver con un estudio que se ha hecho en Harvard a través de todo lo que tiene que ver del desarrollo, que ha sido muy interesante. Y luego temas que tienen que ver con la innovación, cómo funciona el mundo de la empresa alrededor de innovación y luego una pincelada rápida sobre estas herramientas 4.0 de inteligencia artificial dentro del desarrollo de personas, ¿vale? Y luego las conclusiones, como decía Julio, para hacer 4 preguntas e intentar responderos lo que pueda. A partir de aquí, fijaros, dentro del mundo, cada vez que vas a una empresa, y resulta que dice todo el mundo en todas las organizaciones que es muy importante, ¿no? Desarrollar personas. Pero cuando yo voy a una organización a hablar con la persona de recursos humanos, se pregunto, ¿cuántos sois en una empresa? Pues unos serán 20, en otros 40, en otros 10.000, en otros 20.000. Hay una cosa que, claro, para desarrollar personas hay una persona, 2, o incluso en organizaciones de 40.000 personas hay 3 personas. Es decir, hay muy pocas personas que están orientadas dentro de la organización al desarrollo. Entonces, ¿dónde recae muchas veces toda la parte del desarrollo? Cae en manos de los managers, es decir, en el waterfall, es decir, en la parte de la propia estructura. ¿Qué metodologías están utilizando las organizaciones ahora para el desarrollo? Pues antiguamente, o incluso en algunas todavía, hay una cosa que se llama evaluación de desempeño. Es decir, que se supone que el manager se sienta con alguien dentro de la organización para preguntarle, oye, temas que tienen que ver con el desarrollo. ¿Cuál es el gran hándicap que pasa aquí? La subjetividad. Que al final el manager, desde su punto de vista, desde lo que yo creo que tengo que hacer, entonces dentro de estas organizaciones suele haber muchísimos problemas desde el punto de vista que suele haber conflictos, con lo cual estas reuniones suelen ser subjetivas y además orientan al pasado. Entonces no funciona. Entonces alguien dijo, pues vamos a avanzar un poco, vamos a hablar de gestión por competencias, vamos a intentar diseñar un modelo en el cual pues, veamos cada posición qué competencias tiene y a la hora de hacerlo. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Que otra vez aparece temas de subjetividad, porque al final el manager lo deja de valorar en función de unas competencias, en función de su profesión, pero además las organizaciones muchas veces sí que intentan dar un paso adelante teniendo más herramientas para poder ayudar al desarrollo de las personas, como test psicométricos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en las organizaciones? Que tienes muchísima información
que es en lenguaje totalmente diferente, unos están en un modelo de lenguaje, no me refiero a idioma, en lenguaje totalmente diferente, y el manager, cuando va a tener una reunión de desarrollo con su propio equipo, es tan tedioso, es tan difícil acceder a la información, y además es tanta que al final acaban cayendo en una reunión normal sin ni siquiera haber mirado todo lo que hay dentro de una propia organización. Y esto, pues, es más o menos los modelos que hay hoy en día. Entonces, ¿dónde está toda la evolución? Pues quería comentaros un tema sobre un estudio de Harvard que os recomiendo, es público, lo podéis ver, que se llama The Fallacy of Feedback, la falacia del feedback, ¿vale? Y habla de que han hecho un estudio en Harvard durante 30 años en un montón de organizaciones a ver si el desarrollo, tal como están estructurados dentro de las organizaciones, funcionan. Y la respuesta ha sido que no. Y la respuesta ha sido que el modelo que hay hoy en día no está ayudando al desarrollo dentro de las organizaciones. ¿Por qué no está ayudando? Porque lo que está claro es que cada miembro de un equipo tiene que ser protagonista de su propio desarrollo. No puede ser que venga alguien dentro de una organización y diga, pues yo creo que esta persona debería de hacer esto basado en su propio criterio y no en el desarrollo competencial de una propia persona, ¿vale? Porque una de las cosas que dice el estudio de Harvard es que la persona que más se conoce a uno mismo eres tú. Y al final habla de que la autoconsciencia, el ser consciente de dónde te tienes que desarrollar, es una de las bases muy importantes que hay. Entonces, como os decía antes, el estudio lo que dice es que esas reuniones que hay entre un colaborador y un responsable sobre el desarrollo de una persona están siendo ineficientes. Y están siendo ineficientes por lo que os he dicho, porque primero es subjetivo todo lo que hay. Segundo, el estudio ha dado un dato que a mí me sorprende, pero que es increíblemente curioso, y es que dice que el 50% de las cosas que un manager le dice a su responsable son sus propias deficiencias. Esto es curioso, o sea, no está hablando del desarrollo de los demás, sino que está hablando de su propia diferencia, ¿no? Y a veces los managers muchas veces no son capaces de diferenciar entre una instrucción y un desarrollo. Es decir, si alguien cuando yo tengo que aprender Excel, pues hago un curso de Excel y eso es una instrucción. Si yo voy a trabajar en una cafetería, me enseñan cómo se pone a hacer un café y acabaré haciendo. Si soy una enfermera y tengo que vacunar de COVID, me enseñarán cómo tengo que vacunar, pero eso es una instrucción, eso no es un desarrollo. El desarrollo tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con el desarrollo de unas personas a medio y largo plazo y no tiene que ver con aprender a hacer cosas. Y eso creo que es un error que hay bastante en el aire. Y otro tema que es importante es que los equipos son la base. Todo el mundo habla de que la diversidad es muy importante, que cada vez los equipos más diversos son muchos más rentables, pero esto tiene que funcionar, ¿no?, dentro de una propia organización. Entonces, este artículo que recomiendo es bastante directo, pero dice cosas muy interesantes de por qué no está funcionando hoy en día el tema del desarrollo. Con lo cual, si tenemos muchísima información, que además es muy tediosa y además los modelos que tenemos dentro de la organización no son eficientes, es por lo que seguramente si preguntáis a cualquier persona qué tal la reunión con tu responsable, te dirá mal. Y si me ha valido para algo, te dirá no. Porque el estudio dice que cuando hay una cosa que habla muy claro del feedback, que habla de que si yo te digo, mira, yo si fuera tú, en vez de hacer esto de esta manera la día de otro, dice que tu cerebro se activa de tal manera que ya lo rechaza. Porque hay una cosa que es muy importante que hablan ahora, que es el refuerzo positivo, donde la gente aprende es de reforzar lo que hace bien, no centrarse en lo que alguien hace mal. Y es una de las cosas que son importantes. A partir de aquí, está claro que cualquier equipo dentro de una organización es muy bueno cuando es colaborativo, cuando tiene la seguridad de poder trabajar, cuando tiene bienestar, cuando se va orientado al refuerzo y cuando se va orientado a la excelencia. Y todas las personas dentro de una organización es muy importante que se desarrollen, pero es muy importante que también se desarrollen dentro del equipo. Yo os he puesto aquí un pequeño ejemplo, no sé si lo conocéis, de inteligencia colectiva, y es que se ha hecho varias veces un experimento donde a la gente, cogían gente al azar por la calle y le preguntaban cuántos caramelos había en un bote. Y cada uno daba una respuesta, no se conocían absolutamente entre ellos y cada día las respuestas. Era increíble porque en el bote había, me parece que 7.530 o algo así, un número de estos así, caramelos, y era muy dispar. Había gente que hablaba de 15.000, había gente que hablaba de 50, es decir,
lo que decía la gente era muy curioso porque los datos eran como muy dispares y entre ellos, ¿no?, muy distantes, ¿no?, también. Y además nadie de los que habían encuestado se había acercado para nada cerca ni asomarse al resultado. Pero lo curioso es que cada vez que se hace este experimento y se suma los resultados y se divide entre el número de personas que hay, siempre el resultado es 0,001% de fallo. Es decir, es mucho más interesante, la inteligencia colectiva es mucho más interesante, es decir, dentro de una organización, por poner el símil, habrá gente que sea más estructurada, habrá gente que sea más innovadora, habrá gente que sea más organizada, habrá gente que asuma más riesgos. Todos son buenos dentro de una organización, no hay gente que sea mejor que otra. La inteligencia colectiva hace que la suma de todas estas personas y si se valoran dentro de la organización es realmente lo que es importante y hacia dónde vamos. ¿Qué pasa en el mundo de la empresa? Pues en el mundo de la empresa pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que cada vez que alguien lanza un producto novedoso, porque decís, ostras, ahora esto que hemos hablado de la problemática de recursos humanos, de la problemática del desarrollo, de los nuevos modelos, para poder ponerlo, pues evidentemente hay muchas organizaciones que están trabajando en ideas novedosas. Pero también es importante entender cómo somos como las organizaciones como a la hora de innovación. Mira, hay un 3% de empresas que son innovadoras. Es decir, que cuando es la típica persona que cuando sale el último iPhone se lo compra, porque es innovador. Pase lo que pase, ni lo cuestiona. Simplemente es innovador y lo compra. Hay otros que son el 13%, que son los que se llaman los early adapters, que son estos de pronto adaptación, que son los que van detrás de los innovadores, pero que tienen una capacidad bastante importante de ser innovadores a la hora de comprar. Y después viene el 36% de la mayoría temprana, el 36% de la mayoría siempre, y luego están los rezagados, este 6%, que pase lo que pase, siempre se quedarán. Evidentemente, el pastel importante cada vez que lanzas cualquier producto está aquí, porque fijaros, estamos hablando del 72% de la masa, ¿no? Pero cada vez que lanzas un producto novedoso, cada vez que haces cualquier cosa, el tema es que a quien tienes que trabajar es una masa muy pequeña, que son este 16%. Entonces, cada vez que se lanza cualquier producto, cada vez que haces cualquier tema muy innovador, es verdad que tu mercado es muy pequeño y necesitas de una adaptación, de que estos empiecen a funcionar para que luego rápidamente el mercado que realmente te interesa porque es el que te da de comer, es este mercado que es mucho más amplio. Pero hay que pasar esta travesía en el desierto. Por hecho, hay muchas organizaciones de startups, de empresas nuevas que cuando van a lanzar, ostras, pues les cuesta mucho, no porque su producto no sea bueno, no porque lo que hagan no sea innovador, sino porque su mercado al principio es muy pequeño. Pero cuando coges este mercado y ya tienes un branding, ya tienes un posicionamiento y tu producto está aprobado y hay gente que te lo compra, pues entonces sí que se te abre este apetitoso mundo que está aquí, ¿no? Pues esto es un poco lo que hay. ¿Por qué os digo esto? Porque hay herramientas dentro de las organizaciones muy interesantes, pero tenemos que saber quién es tu primer cliente y cuando ya empiezas a trabajar, pues hacia dónde tienes que hacer, sobre todo desde el punto de vista más estratégico. Dentro de la parte de herramientas en recursos humanos, a mí me gusta esta frase de, no sé si le conocéis, este personaje que está aquí, que se llama Kai-Fu Lee, que es el que creó el Siri. El Siri lo conocéis todos del iPhone, es una persona que está en el Consejo de Administración de Google, de Amazon, etc. Y fíjate, él dice que hay varias cosas que no van a sustituir la inteligencia artificial y todo lo que no sea eso lo sustituirá. Y dice que está convencido de que las personas en el trabajo sobrevivirán cuando tengan tres competencias muy claras. Una es la curiosidad. Estamos en una situación por la pandemia que si no eres curioso, si no miras cosas nuevas, si no eres capaz de buscar nuevos recorridos, pues probablemente te quedes en el camino, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? Ser capaz de ser autocrítico, ¿no? De mirar las cosas desde una perspectiva crítica que te ayude a hacerlo y sobre todo ser creativo. Y son tres competencias que tenemos que potenciar muchísimo en los próximos años porque será lo que realmente te aporte un valor diferencial. Pero luego hay otro tema en el entorno empresarial que las personas... Hay como tres grandes áreas que tienen que ser muy importantes, como son la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo. Ahora estamos trabajando con muchas organizaciones que gracias a la pandemia a la gente se ha ido a trabajar, a hacer teletrabajo, están haciendo relaciones como las que estamos haciendo nosotros ahora en este entorno, donde nos hemos dado cuenta que somos tremendamente eficientes
desde el punto de vista de trabajo, que era el miedo que había, la gente va a casa y no trabajará. No, no, somos tremendamente eficientes, pero hay 3 grandes áreas que no nos han enseñado en entornos virtuales, es en cómo comunicarnos en un entorno nuevo, en cómo ser más colaborativos, en cómo poder trabajar en equipo y en una cosa que estamos hablando del desarrollo, cada vez ahora la situación antes era todo presencial y ahora es todo virtual, seguramente hay matices, quedarán grises, pero seguramente mucha gente se quedará trabajando en puestos de posiciones en casa, con temas de teletrabajo por menos días y vamos a tener que desarrollar a las personas en un entorno que no estamos acostumbrados. Y si no, mira, yo os puedo contar que nosotros trabajamos con organizaciones del sector tecnológico y cuando yo hablo con la gente de recursos humanos me dice, Sergio, es que yo tengo gente que es programador, que ganan una pasta, que trabajan desde casa y no nos aguantan más de un proyecto. Al de 8 meses se van. ¿Por qué? Porque no están integrados desde la empresa. Sí que trabajan, sí que cobran, sí que realmente hacen su trabajo, pero como no me siento parte de ningún proyecto, como no me siento parte de la empresa, pues al final acabo haciendo. Con lo cual hemos encontrado una manera muy interesante de trabajar, que es la parte virtual, pero por ende tenemos que desarrollar a las personas en temas nuevos para que la gente siga con nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas hay? Pues yo os voy a presentar una pequeña herramienta para que tengáis una referencia de que las personas en el futuro lo que tienen que hacer es desarrollarse. Y tienen que desarrollarse y para poder desarrollarse se tienen que conocer mejor. Y para conocerse mejor tienes que conocerte no solo en el factor personalidad, que es saber cómo soy, saber cómo son los demás para poder comunicarte de una manera muy interesante, sino que también tenemos que saber las personas a nivel de desarrollo, cómo se trabaja en temas de inteligencia emocional, qué capacidad de resistencia tiene esta persona, si es resiliente, qué drivers, qué cosas le motivan a esta persona a trabajar. ¿Esta persona quiere ser líder? ¿No quiere ser líder? ¿Esta persona tiene capacidad de crecimiento? Es mucho más importante que sepamos lo que hay. ¿Por qué? Porque no hay competencias buenas ni malas, sino que cada uno tiene unas competencias. Si nosotros mirásemos el liderazgo y mirásemos patrones de competencias de cómo tiene que ser un líder y cogiésemos 6 líderes y los macheásemos, los pusiésemos al lado, no se parecerían nada. Cada competencia sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada uno somos de una manera. Lo que sí que tienen en común todos estos líderes, que son líderes de verdad, es que son conscientes de las cosas que hacen bien y también son conscientes de las cosas que se tienen que desarrollar o con quién se tienen que complementar. Y esto es muy importante dentro de la organización, porque si dentro de la organización yo no conozco lo que está pasando, pues es un tema que es preocupante, porque mucha gente te habla ahora de igualdad, pero la igualdad no solo es igualdad de género, la igualdad es igualdad de oportunidades. Si yo tengo un manager que me está capando a 6 personas que son buenas, pues la organización está perdiendo potencial. Si dentro de mi propia organización no fluye bien la organización, de qué gente tengo y en qué posición, estoy perdiendo potencialidad como organización. Si yo dentro de una organización solo miro a las personas por 4 competencias y no soy capaz de abrir tener una visión más holística que me permita saber qué es lo que está pasando, pues mi visión estoy viendo solo con las gafas de cerca. Entonces, cuando quiero ver con las gafas de lejos, pues no sé quién tengo dentro de la organización. Con lo cual, es muy importante dentro de las organizaciones que 2 cosas. Uno, que saber qué tengo dentro de la propia organización, qué personas tengo, dónde pueden encajar mejor a corto, medio, largo plazo. Y luego otro de los grandes kits hacia donde vamos es a que cada uno sea protagonista de su propio desarrollo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una herramienta que a través de una serie de assessments lo que te hace es rápidamente te da una fotografía de cómo eres. ¿Por qué? Porque lo importante es tu propia percepción, conocerte mejor. Porque si yo ya me conozco mejor, me permite poder afrontar otros temas. Y además, lo que te permite también es que te den la opinión los demás sobre la percepción que tienen sobre ti, con lo cual también es muy importante saber cómo eres, pero también saber cómo los demás te ven, porque eso te permite hacer un propio autodesarrollo. Y cuando trabajamos en todo este modelo y tú eres capaz de ver cuáles son tus fortalezas, y veis que aquí, por ejemplo, hay un gráfico que te dice que esta persona, este gráfico como de color azul, es la percepción que él tiene y esta es la percepción de los demás. Pues esta persona es influyente, es optimista, es asertivo, es una persona empática, es franco, es una persona que tolera muy bien la presión. Bueno, pues estas son las fortalezas de esta persona. Y fijaros,
muchas veces el otro día discutía con un compañero, con un colega que decía, ¿cuántas veces mi hijo va bien en inglés y va mal en matemáticas? Y le ponen un profesor de matemáticas. A lo mejor lo que hay que hacer es también potenciar el inglés, ¿no? Porque es donde realmente esta persona aporta un valor diferencial. Y a las organizaciones es importante saber qué personas tenemos y potenciarlas y darle el mayor desarrollo posible en aquellas cosas que aportan un valor diferencial. ¿Qué pasa normalmente? Pues que cuando yo tengo una reunión con mi responsable, si la información que yo tengo es objetiva, pues esto lo que me va a permitir es no discutir en cómo soy, no discutir, sino hacer un plan de desarrollo de futuro. ¿Vale? Entonces, ¿hacia dónde va un poco la parte de la inteligencia artificial en el área de recursos humanos? En que a través de toda la información que tienes dentro de una organización te dé o sea capaz de decirte dónde te tienes que desarrollar, cuáles son tu potencia, cuáles son tus áreas de mejora, pero además darte un plan específico que te ayude a desarrollarte y que te ayude a tener un mayor desarrollo dentro de la propia organización y que tengas la capacidad de que ser tú el protagonista. Es decir, oye, mira, tengo estas 2 o 3 competencias que son necesarias en el futuro, que son interesantes y me tengo que desarrollar y mi jefe y mi responsable me tiene que ayudar a desarrollarse. ¿Dónde está el gran kit un poco de acción de lo que hablamos? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en el mundo de recursos humanos? Yo os cuento una cosa, espero que nadie trabajéis ahí. Yo cuando veo anuncios en la tele del cepillo de dientes que tiene inteligencia artificial, es mentira que tiene inteligencia artificial. Gestiona datos. Inteligencia artificial tendría, si tuviera la capacidad de predecir, si tuviera la capacidad de anticiparse a cosas, pero el cepillo lo único que hace es te lava los dientes y coge una serie de datos que a lo mejor en un futuro, cuando tengas un suficiente número de datos, te permitirá tener. Pero cuando empieza la inteligencia artificial, lo primero que hace es simplemente captar datos. Es decir, coger mucha información de las personas que te permita, con una muestra lo suficientemente grande, poder predecir. En el sector de recursos humanos, a día de hoy hay muchas herramientas que tienen inteligencia artificial. La nuestra tienen, otras tienen inteligencia artificial. Pero a día de hoy, digo solo para que hay que ser sincero en esto, no hay ninguna que tenga el suficientemente número de datos y tanta experiencia como para poder predecir. Lo suyo es que en los próximos años, en los próximos 2 o 3 años, cuando ya tengamos muchos datos, nos podamos anticipar a cosas. Ahora sí que podemos medir, podemos utilizar algoritmos, podemos utilizar Big Data para poder rápidamente decir, esta persona con este comportamiento debería de hacer este programa, pero deberíamos de dar un salto diferente, deberíamos dar un salto a mucho más personalizado, mucho más, que son cosas que nos vienen los próximos años o 2 años, ¿no? A la hora de hacerlo. Y fijaros, ¿no? que el nuevo paradigma del desarrollo es importante, ¿no? Porque cuanto más tengamos capacidad de anticiparnos a lo que va a pasar dentro de una organización, que esto será la inteligencia artificial, mejor trabajaremos. A día de hoy no tenemos nada, ninguna herramienta dentro de recursos humanos. Hacemos lo que decíamos antes, los managers, reuniones, pero no somos todavía capaces de anticiparnos a, mira, oye, si tengo este equipo con estas personas, ¿qué va a pasar dentro de 3 años? Bueno, lo podemos intuir, pero no lo podemos anticipar todavía. Pero este es el futuro, ¿no? Es decir, llegar a una organización y decir, ostras, yo voy a por una reunión de estas 6 personas y estas 6 personas son las necesarias para estar en esta reunión, porque son complementarias, porque estas personas lo que pueden hacer es entre ellas complementarse y aportar. Entonces esta reunión va a ser muy eficiente porque con estas 6 personas en concreto son las necesarias para sacar este proyecto adelante. Porque no sé si conocéis, alguien ha trabajado en el ámbito americano, pero en Estados Unidos hay una cosa que hacen que es muy curiosa, que es aquí un manager, un director de una empresa siempre está el mismo, pero en Estados Unidos a lo mejor si están en una época de lanzamiento, a lo mejor tiene una persona que es más orientada al desarrollo del negocio, pero cuando ya tiene el negocio, a lo mejor el que dirige la empresa luego es una persona más orientada a la fidelización, es decir, van cambiando en función de la maduración dentro de la propia organización. Y tener claro qué personas tienes dentro de la organización para poder orientarnos a todo este tipo de negocio es importante y este es el reto que tenemos. Entonces, tenemos herramientas que ya están empezando a trabajar y ya utilizamos la inteligencia artificial, pero estamos a lo mejor en un 10, en un 20% de lo que realmente se puede utilizar, pero nos llegan 2 o 3 años muy interesantes a través de la captación de datos y de la información que tienen que ver
con anticiparnos, a ser capaz de crear estructuras nuevas que son capaces de predecir un montón de información que nos ayuden a desarrollar. Y este es un poco el gran reto, ¿no?, que tenemos, ¿no? A lo mejor he ido demasiado rápido, Sergio, Julio, te quedan 5 y he minutos. abreviado, Te quedan pero 5 minutos. me quedan 5 minutos. Mira, destacar. Nosotros dentro de todas las organizaciones hay una cosa que os voy a contar. El otro día estaba en una empresa que hacen tisús, papel higiénico, papeles de Kleenex, etcétera, ¿vale? Y dentro de esta organización, la de recursos humanos, me dice, Sergio, ven que hemos mecanizado todo el almacén. Y bajamos abajo y no había ni una sola persona trabajando. Ni una persona. Y yo le dije, bueno, esto es muy caro, ¿no? Y me dice, bueno, es caro. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros aquí teníamos gente que iba con una máquina y que llevaba los productos de un sitio a otro. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando tú contratabas a esta persona, pues esta persona de no tener trabajo a tener trabajo era motivador. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al de 2 o 3 días ya con la misma Fenway, con la máquina, yendo de un sitio a otro, llevando papel higiénico, pues una vez que conoces la máquina, pues muy motivador no es, ¿no? Y cuando ya llevas un mes, la gente se quemaba y se le ponía de baja. Y me decía, claro, es que hay un montón de trabajos que cuando puedan ser sustituidos por una máquina, desgraciadamente, le duela que le duela, se va a sustituir. Y porque lo que va a poder hacer la inteligencia artificial, lo que va a poder hacer toda una máquina que puede predecir, lo va a hacer. Lo que os digo es que lo que no, os he contado antes, no va a sustituir las máquinas es la creatividad, la innovación, la colaboración, el trabajo en equipo. Todas las personas dentro de una organización nos tenemos que poner las pilas aquí. Yo ayer estaba con una empresa de construcción, la más grande de España, y me decían, somos todos ingenieros de caminos, todos hacemos muy bien el trabajo, pero no trabajamos bien en equipo, no nos colaboramos bien. Este es el reto de las organizaciones. En technical skills, la gente está preparada, la gente ha estudiado, ha hecho carreras, tiene experiencia. El reto está en desarrollarse en competencias que tienen que ver con el futuro. Y este es uno de los grandes retos, y apoyaros en herramientas que os permitan a detectarlos, apoyaros a medio y largo plazo en intentar tener qué gente tenéis dentro de las organizaciones. Las organizaciones no saben las personas que tienen dentro. Esto es uno de los grandes errores. Invertir tiempo en la gente. Yo a veces me canso de que la gente la teoría se la sabe, pero luego vas a las organizaciones y nadie lo hace. Y es un error. Hay que parar a afilar el hacha, hay que parar a ver qué personas tenemos dentro de la organización, hay que tener herramientas para potenciarlas, hay que tener para desarrollarlas, porque si algo nos hemos dado cuenta con esta pandemia es que la gente, aunque sea de una manera rápida, hemos sido capaces de absorber el cambio. Hemos sido capaces de absorber el cambio. Las barreras están en nosotros. Están en nosotros. Ostras, yo es que no se me da bien esto. Y resulta que en 2 días hemos sido todos capaces de pasar de no conocer un ordenador mucha gente, ¿no?, a trabajar en casa, a organizar. No es una barrera la tecnología. La barrera es la que nos ponemos nosotros mismos. Señores, hay que hacer un esfuerzo importante en si queremos ser competitivos. Todos decimos que las personas son muy importantes en los próximos años dentro de las organizaciones. Hagámoslo. Busquemos herramientas, potenciemos a las personas, ayudemos a desarrollarlos y a ser capaces de que donde hagan bien, posicionarlo dentro de la organización. Si alguien es muy innovador, que sea innovador. Porque si tú una persona, y acabo con esto, que es muy innovador y por lo menos es poco sistemático, poco ordenado, inviertes mucho tiempo que sea muy ordenado, va a dejar de ser innovador. Entonces, hay que ser curioso a la hora de hacerlo. Si tenemos gente, potenciarla dentro de la organización. Y esto también es importante, que cuando captemos gente dentro de una organización ya busquemos el perfil adecuado a la hora de hacerlo. Entonces, Julio, no sé si os he cumplido, quedan 30 segundos. Sí, genial, muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí se me ocurre una reflexión y una pregunta, ¿no? Sí. La reflexión, según te oía, es que yo creo que la primera tecnología, o de las primeras tecnologías que tuvo el ser humano para gestionar grupos y para gestionar el autofeedback, fue un espejo. Imagínate la primera vez que te pudiste ver la cara, ¿eh? Y eso es la tecnología del momento.
O cuando otra persona te podía expresar lo que pensaba de ti a través del lenguaje, una tecnología que viene de una bioprogramación, una evolución de nuestros neurocórtex, de nuestra zona límbica, etcétera, ¿no? Por tanto, como ser humano, a mí esta reflexión me pone sobre la mesa que damos por muy natural cosas que hace miles de años no lo eran tanto y que dentro de otros miles de años darán por natural lo que es absolutamente excepcional. Claro, ¿qué cara se le pone, Sergio, a la gente cuando se le dice que la inteligencia artificial puede tener mucha más precisión que el espejo, mucha más precisión que el feedback que da otra persona a través de su bioprogramación? ¿Cómo se le queda la cara? Porque fijaros, si hemos logrado hacer un mundo como el que hemos logrado sin todo esto, fijaros el mundo que nos espera maravilloso con todo esto. Pero en esa curva que nos ponías, ¿qué resistencias o qué cara se le está poniendo a la gente cuando decís, venimos a implementar una inteligencia artificial que puede ayudarte a gestionar tus equipos? Mira, la verdad es que al principio tienes razón de que suele ser un choque cultural dentro de las organizaciones, ¿no? Porque es un tema cultural, muchas veces de manera de trabajar, ¿no? Pero hay una cosa que es curiosa, lo que todo el mundo está de acuerdo es en que lo importante es, como tú dices ahora, cuando hay ciencia detrás, cuando realmente hay temas importantes que están probados y es el tema de que todo el mundo está de acuerdo en que la persona que más te conoces a ti mismo, Julio, eres tú. Entonces, al final, tener la capacidad de que a través de tu propia percepción tú tengas una foto de cómo eres. Y nosotros cuando hacemos cualquier tema de estos, la gente te dice, ¿con quién habéis hablado? Ostras, soy yo. Bueno, eres tú porque va a través de lo que tú has dicho, de lo que tú has hecho. Entonces, no dejas de ser herramientas que no viene otra persona a decirte lo que hay, sino simplemente te pone ese espejo, como tú dices ahora, pero más profesional, ¿no? El otro solo te veías la cara. Ahora, en vez de verte la cara, tu propio espejo también te dice cómo eres, y eso está muy bien, porque conocerte te ayuda, ¿no? Seguramente desde que tenemos espejos somos más guapos, seguramente, porque antes no nos veíamos, ahora cuando nos vemos... Así es decir, se nos olvidan, damos por cotidiano y ordinario mucha tecnología del pasado, muchísima tecnología que supuso, imagínate el día que alguien se pudo ver la cara. Yo veía la cara de los demás, pero la mía propia, como no me miraba me miraba en el río, me miraba en el agua, me miraba pero ya cuando vieron el espejo, imagínate, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir micrófonos a todos aquellos que quieran hacer una pregunta. Ya saben, la dinámica. Tomás levanta la mano, que es la más rápida, y le damos cobertura a Tomás. Tomás. Muy buenas, Tomás. Hola, buenos días, Sergio. Buenas, ¿qué tal? Nada, ante todo, felicitarte. Me ha encantado la exposición, muy constructiva. Y simplemente comentar que has estado diciendo en todo momento organizaciones. ¿En esas organizaciones entrarían las pymes? ¿Es extrapolable todo lo que nos has comentado a pymes? Porque el tejido industrial y laboral español está constituido por pymes, básicamente. Sí, bueno, si una pyme puede absorber los costes de este tipo de herramientas. Nada, sí. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Pues muy interesante la pregunta que comentas y la respuesta a las dos son sí. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando hablo de organización, perdona, hablaba a todo, me refería a pymes, empresas, startups, etcétera. Trabajamos con startups y le digo el de la startup. Pero si tú eres el director general, el director financiero, el director de recursos humanos, eres todo. Si no tienes herramientas, en una empresa muy grande, Tomás, te puedes permitir tener 4 o 5 personas que no aporten. En una empresa pequeña, una o dos empresas que no remen a favor tuyo, el impacto económico que hay dentro de tu propia empresa es mucho mayor. Con lo cual, si cabe, es mucho más interesante en empresas más pequeñas que no más grandes. Lo que pasa que también te digo, Tomás, que tú sabes que normalmente las organizaciones, hasta que empresas más grandes no las trabajen, etcétera, no se baja. Pero la necesidad es más grande dentro de una empresa más pequeña que de una más grande. Porque al final, cuando nosotros trabajamos en organizaciones más grandes, al final trabajas con personas y equipos. No trabajo con otra organización. Y los equipos son equipos de 5, 6,
4 personas o 10, depende del tipo de empresa que hay, y los costes son muy asumibles. No es cuestión de hablarlo ahora, pero hoy en día tenemos muchísimas herramientas, incluso hay algunas que son hasta gratis. O sea, hay espejos gratis por ahí que como a veces no tienen coste, no le damos ni valor. Y sin embargo, ¿no? La utilidad, ¿no?, que tienen son grandiosas. No es un tema de coste, Tomás, es un tema de cultura y es un tema de saber dentro de una organización potenciar. Claro, pero ya te digo, es importante lo que os digo, que vaya concienciándose todo el mundo de que ponerte un espejo empresarial delante te puede ayudar mucho a tener un futuro mucho mejor, igual que, como ha puesto un buen ejemplo Julio, ¿no? Verte también te hace estar más guapo, ¿no?, y conocerte mejor, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿Alguien quiere intervenir del resto? Ya sabéis que podéis hacerlo, bien como lo ha hecho Tomás, o bien a través del chat, ¿no?, escribiendo la pregunta, que yo se la leeré a Sergio para que sea contestada, manteniendo así el anonimato, que es la norma también de este evento, ¿no? Una pregunta, Sergio. Me imagino que la herramienta está en mejora continua. Sí, sí. De hecho, Julio, nosotros y cualquier organización, una de las cosas que son interesantes es que vas aprendiendo. Constantemente vas aprendiendo. Entonces, lo que vas haciendo es, a través de todo lo que vamos haciendo, vamos incorporando muchos temas. Por ejemplo, ya no solo, como decía Tomás, en el ámbito de las organizaciones, sino también, por ejemplo, en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no?, la importancia también, ¿no?, de que los niños sean capaces de potenciar sus propias competencias, ¿no?, y que tengan la capacidad de que no es café para todos, ¿no?, sino que vamos hacia el futuro. No sé si habéis visto en las últimas modificaciones de la ley que va a haber, que habla de que va a haber 7 u 8 competencias que se van a medir, ¿no?, dentro de los propios, y eso es futuro, porque vamos hacia un tema competencial, ¿no?, de masificación de competencias. Evidentemente, cada vez vamos añadiendo un montón de elementos nuevos que las propias organizaciones nos piden, ¿no? Por ejemplo, ahora ya la propia herramienta te genera un propio plan de acción individual para cada uno de ellos, que no lo teníamos, y era porque era algo que nos había ya pedido las propias organizaciones. Ahora estamos trabajando con varios colectivos a nivel nacional de policía, porque cuando alguien entra en un cuerpo de policía, hay que saber si va a hacer una carrera vertical o horizontal. Entonces, no es lo mismo que yo tenga capacidad de liderazgo a que yo sea un técnico y a lo mejor me voy al CSI. Entonces, al final, que uno se conozca a sí mismo, porque si yo tengo una organización y lo importante es ser cabo, sargento, etcétera, pues a lo mejor me estoy equivocando porque estoy luchando por algo que a lo mejor me hace infeliz, ¿no?, que lo hago porque a corto plazo me funciona, pero luego realmente no es donde quiero estar, ¿no? Y yo creo que cuando estamos trabajando es todo recorridos a largo plazo, ¿no? Y yo creo que ahí vamos cada día, Julio, incorporando temas gracias a comentarios vuestros, a comentarios de organizaciones, a comentarios de empresa, que es muy importante, ¿no? Sí, has planteado el tema educativo, ¿no? Yo me acuerdo, y nos acordaréis todos, que creo que los que estamos aquí hicimos la EGB, la Educación General Básica, cuando apareció un señor con una serie de tests y un lapicero y nos tenían allí con un cuadernillo con una serie de preguntas que teníamos que poner, subrayar y cuidadito en el cuadradito la casilla correspondiente para que después una máquina leyera los tests y te sacaba el cociente intelectual, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos que el autoconocimiento a través de determinadas pedagogías no es exclusivo de la inteligencia artificial ni de los algoritmos, sino que está ya mecanizado desde hace tiempo, ¿no? Por tanto, me ha gustado en uno de los logos que has expresado, yo creo que es vuestra faceta más educativa, ¿no? Escuadra, que el corazón, ¿no? A mí cuando me preguntan en la inteligencia artificial, bueno, es que claro, digo, es que va a hacer lo que hace el cerebro y nosotros ¿qué vamos a hacer? Dice, pues para mí me encanta, ¿no? Digo, pues dedicarte a la inteligencia del corazón, a la inteligencia cardíaca, a los corazonianos, ¿no? A ese tejido neuronal conectado con la parte prefrontal del cerebro, ¿no? Entonces, en el mundo educativo, saltando un poco, que estos son también los recursos humanos, vamos a poder, por tanto, según entendido, que desde el minuto 1, ¿no?, cuando el niño entra en el sistema y ya es, digamos, monitorizado, vamos a hacerlo así, por una inteligencia que le va a apoyar el resto de su vida y le va a acompañar en su carrera como le acompañaba el currículum y las notas, ¿no? Exacto, es así.
De hecho, nosotros ya ahora en ciertas universidades ya trabajamos así, es decir, tú ya no solo haces un máster, ¿no? Por ponerte un ejemplo, sino que cuando acabo el máster tengo una parte competencial y yo en organización, cuando alguien viene a buscar a la bolsa de trabajo, ya no solo buscas lo que son las technical skills, sino buscas lo que son las soft skills, que se llaman human skills, las habilidades y tuyas personales. Entonces, claro, en una organización es muy importante, oye, yo tengo que hacer un puente, vale, seré ingeniero de caminos, pero luego, oye, eres colaborativo, trabajas más con las personas, vas a llevar un equipo de personas, vas a liderar, entonces necesitas tener una serie de información que a día de hoy no la hay, que solo se basa en un currículum que es técnico y en una entrevista que es la percepción de una persona. Entonces si tú esto lo extrapolas al mundo educativo, significa que cuando tú te vayas desarrollando, tú ya, ahora voy a ser bachillerato científico o el otro, que no sé cómo se llama. Ostras, ¿y por qué coges el científico? ¿Y por qué? Porque tu padre quiere que... Porque ha venido un tío a darte una charla, un abogado, y te ha caído mejor y quiero ser abogado. Ostras, es decir, intentemos que alguien no le generemos frustraciones el día de mañana. Que no tenga que cambiar el segundo, el tercero de carrera o que acabe la carrera y no le guste, porque luego te tienes que incorporar al mundo laboral. Entonces, ostras, hay un tema que es... Una cosa es las technical skills, es decir, oye, las habilidades técnicas que yo voy aprendiendo a lo largo de lo que voy estudiando, y otra cosa es qué competencias mías individuales tengo a la hora de hacerlo. Y las dos son importantes. ¿Hacia dónde voy a estudiar? En función de las competencias técnicas que tengo, oye, y en qué entorno voy a trabajar en función de unas habilidades que yo tengo personales. Es decir, si soy una persona que estudia ingeniería y que además soy muy sistemático, pues ya tienes muy claro más o menos dónde vas a trabajar. Ostras, si soy una persona que soy muy innovadora y estoy estudiando marketing, pues ya sabes más o menos dónde te vas a hacer y cuáles son tus competencias. Entonces, marcar esto desde el principio, que una persona tenga a través de sus propios potenciales, ¿no? Dónde mejor puede encajar por su potencialidad técnica y su potencialidad de las soft skills, de sus habilidades personales, ostras, yo creo que es una herramienta muy interesante para tener un desarrollo, no en un niño, en cualquiera, pero evidentemente también en el ámbito que, si te fijas, como tú bien decías, es uno de los retos que la educación española tiene en los próximos 2-3 años, que va un poco intentar potenciar a las personas en función de las competencias que tienen, ¿no? Y este es creo que el nuevo plan que va a aparecer en breve. Una de las críticas que se suele hacer a